Continuamos con Enfoque Matinal. Tenemos a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, el CONAPE. Así es. Natalie María está con nosotros. Gracias. Buen día, buen día. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar por aquí con ustedes y compartir todos estos días de adultos mayores, ¿verdad? El Día Internacional. Ustedes velan por los derechos y el bienestar de los adultos mayores. Así es. El CONAPE tiene una multiplicidad de programas. Cuando uno se mete a navegar en las redes buscando, ¿cuáles son los programas más activos, más vigentes de ustedes, los que tienen más uso? Bueno, nosotros con el nuevo paradigma en materia de adulto mayor, que es un adulto mayor activo, productivo, participativo y protegido, con un nuevo concepto de atención. Nosotros, pues, basado en esto, los programas también han cambiado. Que en nuestro país siempre se asociaba al adulto mayor ya una gente en la casa, perdiendo su autonomía, su independencia. Pues este modelo cambia todo eso y lo inserta, una forma de también de ellos insertarse a la vida social y activa. En estos programas básicamente se usa mucho, tenemos una gran cantidad, una demanda, es en la tecnología, infoalfabetización, pasante con sabiduría, la inserción del adulto mayor en la vida productiva, de nuevo a las instituciones, que es un programa que hablaremos, que es bellísimo, yo estoy enamorada de ese proyecto, y también lo que es el tema de las denuncias en la unidad contra la violencia adulto mayor. Sí tenemos muchas denuncias de violaciones a sus derechos, agresiones, despojos de bienes, gente que no quieren pagar el alquiler porque fue un adulto mayor que alquiló esa casa a esa persona. Esos son servicios que demandan mucho. La alfabetización de Quisqueya Aprende Contigo, bueno, nuestros adultos mayores casi todos están alfabetizados, que era una demanda social y era un compromiso social, que nuestros adultos mayores era alto el analfabetismo, ya hoy pues ya la gran mayoría sabe leer y escribir. El problema tiene diferentes aristas, porque está la realidad del envejeciente y los programas del CONAPE, que no necesariamente alcanzan a todos los envejecientes o adultos mayores. No se nos vayan a sentir insultados porque el término envejeciente no es discriminatorio. No, claro que no. Entonces, hablemos de la realidad del envejeciente en República Dominicana. ¿Cuál es la radiografía que pudiésemos hacer? Porque hay exclusión, no es mentira. Hay un gran nivel de exclusión y de hecho en términos de salud se la pasa feo, en términos inclusive de asistencia social, todo eso. Vamos a hacer una radiografía que nos permite entonces luego conectar con los programas a los que la gente puede ir para encontrar soporte ante X problema. Sí. Bueno, fíjate, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente es el órgano rector que diseña e implementa políticas públicas a favor de este sector. Realmente iniciamos. Tradicionalmente ningún gobierno había tomado en cuenta el tema de los adultos mayores. El PLD es un partido que siempre ha tomado en cuenta a los adultos mayores. Ahora, en el gobierno de Danilo Medina es diferente. Ya pues diseña políticas hacia ese sector, lo incluye en las metas presidenciales, en el plan de gobierno. De hecho, incluso como candidato, fue el primer candidato que incluyó el tema de los adultos mayores en su campaña. Por lo tanto, esto se ha reflejado en el gobierno porque ya los adultos mayores están en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Te digo esto como una plataforma de iniciativas que impulsan, que tradicionalmente en nuestro país no se estilaba. Ahora bien, la realidad de nuestros adultos mayores, sí, hay una realidad que todavía hay muchas cosas que hacer. Hay mucha pobreza, está muy asociado la vejez a la pobreza, por dos razones. Nuestro país es un país administrativamente joven, que el trabajo formal de acumular para una pensión no era uno de los fuertes, sino que la gran mayoría, por eso nos vemos hoy, que el tema de la pensión solidaria que contempla la ley 8701 de Seguridad Social es bastante amplia. Estamos hablando que si aplicamos la pensión solidaria que ya está en proceso, ya el presidente instruyó la aplicación de esta. Ahora, ¿qué se está discutiendo? Bueno, que la pensión solidaria es el 65%, 75% del sueldo mínimo. El sueldo mínimo es poco. Y el presidente ha venido pensionando a más de 2.000 adultos mayores
entre 6, 7 y hasta 10.000 pesos. ¿Cuál es la población de los Pensiones adultos mayores? Especiales. ¿Cuál es la población de los adultos mayores? Ahora mismo la población es 1.300.000 adultos mayores. Gente improductiva que necesita asistencia porque ya no cuenta con no algo, el total, con un ingreso fijo para vivir. Estamos hablando de que el 45% del adulto mayor es pobre. Y el tema del 45% de un 28 a un 30 son personas muy pobres. Porque, como te dije, lo que es la pobreza asociada a la inactividad, a la falta de un empleo formal y todo eso, pues la familia, el adulto mayor cae en una pobreza. Siempre los hijos, te das cuenta, entre el crecimiento económico de los hijos y del adulto mayor. Y también la familia y los hijos ven como que siempre corrijo esto, dice, no, porque yo ayudo a mi papá o a mi mamá. Usted no ayuda a su papá ni a su mamá. Usted está cumpliendo con un deber como hijo de garantizar el bienestar a sus padres, como ellos se lo garantizaron a ustedes. Generalmente nuestros adultos mayores tienen algún tipo de ingreso que han acumulado y lo han invertido o lo siguen invirtiendo en sus hijos. Y también ellos mismos se sacrifican económicamente. Es uno de los que estamos trabajando. Y en lo que es sobre los programas sociales, que hoy en día pues ya tenemos más de 300.000 adultos mayores incluidos en la protección social que tiene algún tipo de ingreso. Ustedes recuerdan, Salud Pública, que los adultos mayores le daban 300 pesos y era una fila y venían de todo el país a buscar esos 200, 300 pesos en Salud Pública. Pues ya con el decreto 8315, este programa de Salud Pública, todo pasa al CONAPE. Ya esos adultos mayores hoy reciben, no son 300 pesos, son 600 pesos a través del Banco de Reserva de débito. También tenemos 270.000 adultos mayores en lo que es la tarjeta Solidaridad con diversos ingresos. Es decir, que esos beneficios directos que reciben ya no es la penosa fila y un chequecito que no sabían qué hacer con ellos. Son transferencias directas. ¿Me dijiste qué cantidad recibe beneficio directo económico? Mira, a través de la tarjeta Solidaridad tenemos 275.000 adultos mayores recibiendo Provee 400 pesos que lo transfiere el CONAPE, Comer Primero, bono luz, bono gas, si tiene ILAI, si tiene algún nieto a su cargo, que por lo general tienen nietos a su cargo, y diversos componentes que tiene la tarjeta Solidaridad. Estamos hablando de esos 275.000. Ahora, este programa de salud pública que se transfirió, que era un programa anexo, es un programa transitorio de emergencia. Es aquel adulto mayor que se le transfiere los 600 pesos porque no tiene ningún tipo de ingreso. Y se le complementa con alimentos de raciones alimenticias. También es importante destacar que nuestros adultos mayores pobres de este país, el 97% tienen seguro subsidiado. ¿Cómo un adulto mayor puede identificar la línea del trato de su hijo cuando ya es violencia? E inclusive, ¿qué hacer? Sí. Los padres tenemos un instinto de proteger a nuestros hijos. Cuando un hijo está en peligro, y yo también estoy en peligro, es casi siempre que la decisión de un padre es sacrificarse a sí mismo. Así es. ¿Cómo ustedes entonces comienzan a provocar que se rompa ese hilo de una violencia que en los últimos días vemos cada vez tiene unos números más significativos? Así es. Nosotros, fíjate, eso es un tema interesante porque nunca se había abordado el tema de los adultos mayores denunciando en la fiscalía. Que un hijo me agredió, que un hijo me quitó la propiedad, que el hijo mío no me quiere dejar manejar mis pensiones y tiene la tarjeta, que el hijo mío me sacó de la casa y me alquiló una habitación por ahí y está viviendo con su familia en mi casa. Esos casos no se daban, ya sí. Tenemos más de 10.000 casos, denuncias y resueltos, que adultos mayores ha denunciado y ha identificado. Porque sé que tú dices, por ejemplo, identificar cuándo es una agresión, cuándo es un maltrato. Nosotros estamos haciendo una campaña constantemente sobre educar a los adultos mayores sobre este tema. Ya el adulto mayor tiene algo interesante, que es que cuando viven una experiencia, interviene CONAPE, ellos la multiplican. Inmediatamente le dicen al otro y así sucesivamente a otra persona para que acudan. Nosotros tenemos muchos casos, por ejemplo, la Unidad contra la Violencia de Adultos Mayores en la Procuraduría
y la unidad que tenemos en CONAPE. Todos los miércoles tenemos vista pública. Ahora, ¿cómo esos adultos mayores identifican un maltrato, una violencia? Bueno, cuando le hablan alto, cuando no le llevan los medicamentos a tiempo, dice, mira, mi hijo, mi atenolol, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo traes? Sí, más tarde, más tarde. Eso es un maltrato. Cuando los hijos no le proveen las condiciones adecuadas, eso es un maltrato. También tenemos lo que son las consecuencias de la responsabilidad de los hijos. Eso no está contemplado en la ley, pero ahora en esta nueva ley, la modificación de la ley 352, se contempla claramente, que ya está cursando en el Congreso, la responsabilidad de los hijos ante los padres y las consecuencias que tienen cuando no responde a la misma. Déjame hacer una pregunta a la experta, porque en este caso, la directora del CONAPE es una experta en esta materia. Veo en las estadísticas de ustedes que la mayoría de casos de violencia o de maltrato se producen en el hogar y que hay múltiples por herencia, por despojo de bienes. ¿Qué puede explicar eso cuando se supone que en el hogar precisamente debe ser el remanso de paz para el adulto mayor? ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de agresiones de todo tipo son en el núcleo familiar. Así es, fíjate, nosotros siempre el tema de la violencia interfamiliar visualizábamos a quién, a la mujer, a la juventud, a los niños, pero no se visualizaba el tema del adulto mayor. Tú no veías al adulto mayor en el tema de la violencia, pero sí existía. Eso fue una de las grandes iniciativas desde el inicio del CONAPE, visualizar esto. Entonces, ¿qué sucede con esto? Los adultos mayores, cuando los hijos van creciendo, ellos trabajan, hay una gran cantidad de adultos mayores que trabajan, pero cuando retornan al hogar, crean una dependencia de los hijos, como tú decías, el amor. Un amor que ellos le dan sin barrera, sin medir consecuencias, porque se entiende que si tú amas a un hijo, le entregas todo, ese hijo mañana no te va a quitar de este techo que te costó toda una vida, bloque tras bloque, construirlo y darle un techo. Tú no piensas eso. Ahora, cuando la violencia con el adulto mayor es una violencia que es un alto nivel de vulnerabilidad, por esto que tú señalaste, porque no, mi hijo, eso fue una caballada. Mamá, mira, yo necesito que tú te quedes en la casa y me dé la tarjeta para la pensión y el alimento de la casa. Se compra todo, pero no se compra lo de él. Entonces, comienza este tema de ir violentando sus derechos, de ir apartándole, de ir quitándole la independencia, la autonomía, que siempre trabajamos mucho en eso. La independencia y la autonomía que se lo van quitando esos derechos. Entonces ya el adulto mayor se convierte en una persona que le violentan todos sus derechos. Ya comienza el irrespeto del hijo, de la nuera, de los nietos. Y esto lleva a que le quitan una persona que vivía en su casa, que formó esa familia, ya pasa a ser como una persona extraña. Y lo van aislando. Lo desapoderan. Lo desapoderan de todo, le quitan el liderazgo. Entonces, como ustedes pueden ver, el nuevo paradigma promueve esto. Un adulto mayor activo, productivo, participativo y protegido. ¿Por qué? Porque si el adulto mayor es así, mantiene el liderazgo en el hogar. En este gobierno de Danilo Medina lo que se promueve es los adultos mayores, protegerlos y darle apoyo a la familia, la intergeneracionalidad, que se entiendan en esos hogares, con la permanencia del adulto mayor en la casa. Natalie, vamos a poner algunos ejemplos, porque mientras discurre y conseguimos tener una ley que obligue a los hijos, hay mucho abandono. Sí. Yo voy caminando por una calle, yo voy caminando por la Duarte y veo en la esquina a un señor que tiene 90 años y que él vive de que la gente le dé ahí unos chines de comida. O voy a un hospital y me encuentro con un señor que lo dejaron ahí porque estaba enfermo, pero ya se sanó y las enfermeras tienen que cuidarlo porque no hay familia que lo recoja. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué recurso me da el CONAPE? Bueno, inmediatamente tú ves a esa persona, tú puede ser a través de República Digital, mandar la denuncia, la ubicación, inmediatamente eso manda una alerta a la unidad contra la violencia o abandono del adulto mayor que existe en CONAPE, acogida al programa AMA, de acogida a adultos mayores. Inmediatamente la unidad va y se traslada a ese lugar, acoge al adulto mayor, lo lleva al hospital,
lo estabiliza, de 1 o 2 días dura ahí, y luego pasa al Centro AMA de San Cristóbal, un centro modelo, donde tenemos jacuzzi, piscina, terapia y todo esto. Hay uno solo, el país cuenta con uno solo. Tenemos ese es el modelo. Claro, porque tenemos muchas cosas que hacer, hay muchos retos, pero iniciamos. Ya podemos decir que AMA ha acogido a 1.316 adultos mayores de las calles y que de esa población ya han sido reubicados más de 700 adultos mayores en sus hogares. Por ejemplo, hay un adulto mayor que se identificó que es una familia de músicos, él es un músico, que no voy a decir su nombre porque son personas tiene una historia de mucho éxito en toda Latinoamérica. Y ese adulto mayor estaba perdido y fue reubicado a la casa. Entonces, cuando sucede esto, inmediatamente es atendido, como te digo, para concluir el tema de AMA, los adultos mayores son acogidos ahí y reubicados a la familia. Si la familia, ¿qué se da ahí? Bueno, hay familias que no lo quieren asumir nuevamente. O sea, ahí entra CONAPE, resolver ese conflicto familiar y darle apoyo, y generalmente son disgustos, que salen, que se van, que muchas situaciones de droga, de violencia, como usted señalaba, en los hogares, hace que el adulto mayor a veces salga del mismo y abandone porque no puede luchar contra esa situación. Nosotros hemos resuelto muchísimos casos así y ese hogar vuelve a tomar ciertas, por ejemplo, teníamos un problema de una adulta mayor, una hija que tenía problemas de salud mental, lo transferimos a la unidad contra el adulto mayor. La joven también era adulta mayor, la señora, la hija, tenía 63 años, la mamá 70 y tanto, y pues esa adulta mayor, esa joven fue a la unidad de salud mental. Entonces, ¿qué sucede? Creamos las condiciones en ese hogar y los adultos mayores son luego retornados a un lugar seguro, los que no tienen familia. Natalie. Sí, no, un tema de gran contenido humano, sí, que enternece y del cual tenemos mucho que aprender. Habrá que invitarla de nuevo. Sí, sí. Nosotros queremos agradecer tu presencia aquí en Enfoque Matinal. Ah, bueno. Caramba. Sí. Pasó el tiempo rapidísimo. Sí, gracias. sí, sí. Es un encanto este tema porque todos sabemos que todos tenemos una abuelita, una mamá o todos vamos para allá. Sí. Es una edad que hay que considerar cómo en medio de los desafíos modernos, sin caer en un nivel de pobreza extrema, uno la va a vivir. Sí, pero lo importante es que estamos dando respuesta a cada situación y seguimos cubriendo las necesidades. Agradeciendo entonces esta entrevista y con el reto de seguir hablando del tema que tanto interesa. Continuamos con Enfoque Matinal.